de esa construcción. Absolutamente nada. Todo se vino abajo. Luego hubo también una masacre de parte de Nabucodonosor, que fue un rey babilonio, en cambio, él fue un rey de Babel, que también hizo una persecución a los judíos, y hubo también una masacre gigante, una persecución también grande, y muchos de ellos murieron, y unos pocos o un grupo de ellos lograron escapar a diferentes países, ¿no? Entonces ellos estuvieron regándose después en algunas partes del mundo. Luego, este templo de Suleimán fue vuelto a reconstruir por Herodes, el rey Herodes, ¿no? Que eso es aproximadamente en la era antecitos de Jesús, o por esa era, ¿no? Por ese tiempo. Y se mantuvo en pie esa construcción algunas décadas. Luego, en el año 70 después de Cristo, los romanos atacaron esa área y destruyeron ese templo, y quedó una sola muralla, que es lo que hoy se llaman el Muro de los Lamentos, que es lo único que queda de esa construcción, que es lo que llaman ellos restos del templo de Suleimán. Pero recordemos entonces, el templo original que fue construido por el profeta Suleimán, no quedó nada cuando fue destruido en el año 722 antes de Cristo, ¿ya? Y luego hay una reconstrucción por Herodes, y eso vuelve a ser destruido por los romanos, y queda solo el Muro de los Lamentos. ¿Por qué es importante esto, conocer esta parte de la historia, hermanas? Porque los judíos actuales se basan en este templo de Suleimán, y la reconstrucción de este templo al final de los tiempos, y ellos esperan volver a tener el poder, que asimismo es porque ya estamos viviendo eso. Entonces, este incidente que sucedió hace muchísimos años atrás, miles de años atrás, sigue teniendo un impacto en la historia contemporánea y lo que toca vivir al final de los tiempos, ¿no? Bien, ahora, ¿por qué fue destruido ese templo en el año 70 de los romanos? Leía al respecto algo que decía, cuando recordemos de ellos, asesinaron a Zacarías, ¿no? Zacarías, y a Juan el Bautista, que en el Islam le conocemos como Yahya, que era primo de Jesús, ¿no es cierto? Ellos luego también intentaron o planificaron y complotaron para asesinar a Jesús. Ellos creen que le mataron, pero Jesús fue elevado a los cielos. Entonces, Allah tomó venganza sobre ellos, que les destruyó ese segundo templo, y lo que quedó solamente fue esa muralla, ¿no? Entonces vemos que no es que Allah, hermanas, injustamente, a'udhu billah, entre comillas, Allah nos proteja, comete injusticias con los pueblos, no, sino que normalmente eso se da cuando hay una transgresión a su mandato. Bien, entonces, después de esto, hermanas, después de que ustedes ya han entendido esto, podemos citar